Mi abuelo moribundo corta a toda la familia de su vida, junto conmigo que lo cuidé, pero era solo una prueba que ningún familiar codicioso pasó excepto yo, por eso están enojados. Mi abuelo Roger había estado enfermo durante años. Su salud se deterioraba con el paso del tiempo, y ahora, apenas podía levantarse de la cama. Necesitaba ser monitoreado casi todo el tiempo, y los médicos ya nos habían dado su veredicto al comenzar el año, no viviría más de 12 meses. De hecho, dijeron que si llegaba a fin de año, sería un milagro. Pero eso ni siquiera parecía afectarlo. Mi abuelo siempre había sido una persona positiva, cariñosa. Su risa resonaba en cada rincón de la casa, y su presencia iluminaba cualquier habitación en la que estuviera. Siempre encontraba la forma de hacer felices a los demás, de compartir una palabra amable o una broma en el momento justo. Por eso, su cambio repentino nos tomó a todos por sorpresa. Desde que tengo memoria, mi abuelo y mi abuela fueron mi familia. Mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeño, tanto que ni siquiera conservo un recuerdo de ellos. Solo los he visto en fotos, imágenes estáticas de dos personas que sé que me amaban, pero a quienes no tuve la oportunidad de conocer. A veces pienso en ellos, pero no los extraño en el sentido en que alguien extraña a una persona con la que ha compartido momentos. En cambio, mi abuela y mi abuelo fueron todo para mí. Me dieron un hogar, amor, educación. Mi abuelo tenía un gran patrimonio, pero desde el principio decidió que no me criaría rodeado de lujos. Mientras que a otros miembros de la familia les gustaba presumir su riqueza, a mí me enseñó algo diferente. Me pagó los estudios, me dio todo lo necesario, pero nunca me malcrió con cosas innecesarias. Y aunque algunos familiares me miraban con lástima, creyendo que yo era desafortunado por no tener acceso ilimitado a su dinero, yo nunca lo vi de esa manera. Gracias a eso, aprendí a valorar el esfuerzo y el trabajo. Cuando mi abuela falleció, todo cambió. Había sido el pilar de nuestra familia, y su ausencia se sintió como un vacío imposible de llenar. Pero mi abuelo, con la misma serenidad de siempre, me dijo algo que nunca olvidaré. No estoy triste, hijo. Pasé más de 60 años con ella. Fui afortunado. A pesar de que en el fondo sabía que le dolía, jamás permitió que el dolor lo consumiera. Me sorprendió la forma en que aceptó su pérdida, con una madurez que solo los años pueden dar. Poco después de su muerte, tuve que partir a la universidad. No quería dejarlo solo, pero él insistió en que debía irme. Ya soy muy viejo para quedarme triste mucho tiempo, dijo con una sonrisa nostálgica. Así que me fui. Me gradué, conseguí un trabajo como pasante y me enfoqué en construir mi futuro. Pero nunca dejé de visitarlo. Siempre encontraba tiempo para él, hasta que su salud comenzó a deteriorarse aún más. Fue entonces cuando tomé la decisión de volver a casa para cuidarlo. Mi abuelo no quería que lo hiciera. He contratado personas para eso, me dijo. Pero no le hice caso. Cambié de trabajo y me mudé cerca de él. Desde entonces, me dediqué a cuidarlo, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Hasta hace unos meses, todo estaba bien. El problema era que, a diferencia de mí, muchos otros miembros de la familia solo se preocupaban por su dinero. Durante años, habían dependido de él para todo. No lo visitaban, no se preocupaban por su bienestar, pero ahora que su estado empeoraba, comenzaron a aparecer. De repente, todos querían estar cerca, fingiendo interés, asegurándose de que el abuelo los viera como familiares leales. Mi tío Jim y mi tía Sophie eran los peores. No era un secreto que muchos de ellos le mentían y le robaban dinero, pero mi abuelo, con su corazón noble, nunca les negó ayuda. Sabía que lo usaban, pero no le importaba. Él los amaba de todas formas. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, escuché una conversación que me dejó helado. Jim y Sophie estaban hablando en voz baja en la sala de estar. Tenemos que hacer que el abuelo se preocupe más por nosotros que por él, decía mi tía. Sí, pero no podemos ser obvios. Hay que mostrar más cariño, hacer que confíe en nosotros, respondió Jim. Me acerqué y les dije sin rodeos. No tienen que hacer todo esto. Si de verdad les importara el abuelo, solo tendrían que demostrarlo.
Jim se volteó furioso. Tú no eres nadie para decirnos qué hacer. Y además, no finjas que eres diferente. También quieres lo mismo que nosotros. No, no quiero lo mismo, repliqué con firmeza. El abuelo nunca ha dado más a uno que a otro. Siempre ha sido justo. Pero en realidad, muchos de ellos sentían celos de la relación que tenía con él. Pensaban que me quería más, que de alguna forma yo era su favorito. Algunos incluso habían intentado incriminarme en el pasado, pero mi abuelo nunca creyó en sus mentiras. Él confiaba en mí. Por eso, lo que pasó después me dejó sin palabras. Todo cambió el día en que tuve que viajar por trabajo. Antes de irme, intenté llamar a algún familiar para que lo visitara, pero el abuelo insistió en que estaría bien. Así que me fui. Cuando regresé, fui a verlo de inmediato. Pero su reacción fue inesperada. No vuelvas a visitarme, me dijo con frialdad. Pensé que era una broma. Pero su rostro era serio. Abuelo. ¿Qué pasó? No quiero verte más. Vete de mi casa. Mi corazón se detuvo por un momento. Nunca en mi vida me había hablado así. No entendía qué estaba pasando. Al día siguiente, intenté de nuevo. Pensé que se habría calmado, que podría hablar con él y arreglar lo que fuera que estaba mal. Pero me echó otra vez. Comencé a sospechar. ¿Alguien de la familia le había dicho algo? ¿Le habían llenado la cabeza de mentiras? Pero entonces descubrí algo aún más extraño. No solo me había cortado a mí. Lo había hecho con toda la familia. Nadie entendía lo que pasaba. Mi tío Jim, que al principio me culpaba, quedó en shock cuando se enteró de que yo también había sido apartado. ¿Crees que ha perdido la cabeza? Me preguntó. No podía ser. Su mente estaba siendo monitoreada casi 24/7. Si algo grave hubiera ocurrido, yo lo sabría. Logré hablar con él una última vez. No quiero a nadie, me dijo con frialdad. No quiero una familia. Sus palabras me destrozaron. ¿Por qué dices eso? Hace 2 meses, los amabas a todos. Eso cambió. Abuelo, no puedes hacer esto. Somos tu familia. No lo son. Su mirada era impenetrable. Antes de que me echara, dijo algo que aún retumba en mi cabeza. Diles que nadie recibirá mi herencia. No le he contado a nadie. Si lo hago, la familia se volverá loca. Pero lo que más me duele es que no entiendo qué le pasa a mi abuelo. ¿Por qué este cambio tan drástico? ¿Es enojo? ¿Resentimiento? ¿O hay algo más que no estoy viendo? Actualización 1. Han pasado meses desde mi publicación. Quería agradecerles y darles una actualización, pero a veces la vida te mantiene ocupado. Lo hago ahora, aunque lamentablemente no es una noticia positiva. A pesar de que mi abuelo me dijo que ya no era parte de su familia, seguí intentando entender qué estaba pasando. Me rompió el corazón escuchar esas palabras, pero no podía rendirme con él. Lo amaba demasiado. Sin embargo, cada vez que intenté acercarme, se negó a dejarme entrar a su casa. Nuestra última conversación quedó grabada en mi mente y, desde entonces, su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Día tras día, se veía más frágil, y yo temía que su final estuviera cerca. Cuando mi tío Jim se enteró de que el abuelo no iba a dejarle nada a nadie, ni siquiera a mí, decidió contarles a todos. Le pedí que lo mantuviera en secreto un tiempo porque, en realidad, no sabíamos si era cierto. Pero él insistió en que el abuelo mismo le había confirmado que no dejaría herencia para nadie. Me preguntó si yo tenía algo que ver con eso, y le dije la verdad, no. Le expliqué que solo intentaba calmar al abuelo y hacer que todo volviera a la normalidad. Le rogué que no dijera nada aún, pero hizo lo que quiso. Cuando mis familiares se enteraron, entraron en pánico. Algunos se negaron a creerlo, mientras que otros fueron directamente a suplicarle al abuelo. Para ellos, no habían hecho nada malo. Pero al verlo, confirmaron que su decisión era definitiva. Muchos me preguntaron si me preocupaba la herencia. La verdad es que nunca me ha importado demasiado el dinero.
Me criaron para ser autosuficiente y, desde que terminé la universidad, no he usado ni un centavo del abuelo. Para mí, su herencia no significaba mucho. Pero para mi familia, lo era todo. Intentaron persuadirlo, pero fracasaron. Con el tiempo, comprendieron que no habría forma de hacerlo cambiar de opinión. Mi tío Jim insistía en que hiciera algo. Le dije que ya lo había intentado todo para acercarme al abuelo y que simplemente no funcionó. Así que para ellos, lo de la herencia estaba perdido. Aún así, me convencí de que, con el tiempo, la rabia del abuelo se disiparía y volvería a ser el mismo de siempre. Esperé, y esperé, pero nunca cambió. Anoche falleció mientras dormía. Ni siquiera pude despedirme. Sabía desde hacía un tiempo que su vida no duraría mucho más, así que me había preparado mentalmente para esto. Pero nunca imaginé que su última conversación conmigo sería una pelea. Su última frase fue decirme que ya no era su familia. Solo pensar en ello me duele profundamente. Curiosamente, mis familiares reaccionaron peor que yo ante su muerte. Pero no por perderlo a él, sino por perder su riqueza. De repente, todos estaban devastados, pero no por las razones correctas. Como era de esperarse, el abuelo no cambió su testamento. Según lo que me dijeron, dejó toda su fortuna a varias organizaciones benéficas. Y aunque eso me parece algo bueno, sigo deseando que, en sus últimos días, hubiera vuelto a ser el de antes. Me habría encantado poder hablar con él una última vez y recibir algún consejo antes de su partida. Ahora, estoy organizando su funeral. Pero nadie en la familia quiere ayudar. Todos están tan enojados con él que ni siquiera quieren asistir. En parte, los entiendo, pero espero que, con el tiempo, logren perdonarlo. Lo extraño demasiado. Ojalá hubiera podido convencerlo de decirme la verdad. Actualización 2. Han pasado 2 días y mañana es el funeral. El único problema es que ninguno de mis familiares va a asistir. Están tan molestos con el abuelo que ni siquiera quieren mostrarle respeto en su despedida. Desde mi última actualización, he estado ocupado organizando todo. Y créanme, ha sido difícil. Casi todo el trabajo ha recaído sobre mí, con solo algunas personas contratadas para ayudar. Llamé a todos en la familia, pero nadie quiso cooperar. Para ellos, el abuelo era un demonio que los dejó sin nada. Siempre supe que la mayoría de ellos no lo querían realmente, pero esta actitud lo confirma. No les importó que fuera el hombre que les dio la vida fácil que tienen. Solo piensan en el dinero. A pesar de que mi familia se negó a asistir, muchas otras personas estarán presentes. Mi abuelo era muy conocido y tenía muchos amigos que lo respetaban. Por eso, quiero que el funeral sea algo que lo haga sentir orgulloso. No quiero que sea un evento lleno de tristeza, sino algo que lo recuerde con cariño. Cuando hablé con mi tío Jim, le rogué que viniera. Le recordé que era su padre, que más allá de todo, merecía su respeto. Pero su respuesta fue tajante: Roger ya no era mi padre. Lo odio. Llamé a otros familiares y todos me dijeron lo mismo. Algunos incluso preguntaron si recibirían dinero si asistían. Cuando les respondí que el abogado del abuelo me dijo que no, perdieron todo interés. Les supliqué. Les dije que al abuelo le habría gustado verlos allí. Pero no les importó. Así que mañana, probablemente, seré el único miembro de la familia en el funeral. Actualización 3. El funeral fue ayer. Tenía tantas ganas de sentarme a escribir esto porque pasaron muchas cosas importantes. Estuve ocupado todo el día, asegurándome de que todo saliera bien. Por dentro, seguía esperando que, en el último momento, alguien de la familia apareciera. Pero no lo hicieron. Fui el único. Afortunadamente, muchas otras personas que respetaban al abuelo estuvieron allí. Fue reconfortante ver que él significó algo para tanta gente. Durante el funeral, hice un pequeño discurso sobre lo mucho que lo amaba. Cuando algunos asistentes preguntaban por qué su familia no estaba presente, intentaba excusarlos. Pero por dentro, estaba furioso con ellos. Su ausencia dejaba claro que nunca les importó realmente.
Entonces, cuando todo terminó, el abogado del abuelo tomó el micrófono. Dijo que tenía un anuncio que hacer. Meses atrás, el abuelo lo había llamado para cambiar su testamento. Su nueva voluntad establecía que solo los familiares directos que asistieran a su funeral recibirían su fortuna. De lo contrario, todo iría a caridad. De repente, lo entendí todo. El abuelo no se volvió loco. Nos puso a prueba. Quería descubrir quién realmente lo quería y quién solo lo veía como un cheque en blanco. Miré alrededor y me di cuenta de que yo era el único de la familia allí. El abogado continuó hablando. Roger confiaba en una persona, y esa persona no lo decepcionó. El mensaje era claro. Todo el dinero, ahora me pertenecía. No podía creerlo. Le dije al abogado que no podía aceptar tanto dinero, pero él solo respondió. Eso es lo que él quería. Está en el testamento. Ahora, la noticia se ha esparcido y sé lo que viene. Mi teléfono está apagado porque sé que, en cualquier momento, mi familia me llamará exigiendo su parte. Antes de irse, el abogado me entregó una carta que el abuelo me dejó. Aún no la he leído. Sigo molesto por todo esto. ¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio? Él sabía que no me importaba el dinero. Actualización 4. Tengo que ponerlos al tanto de lo que ha sucedido en estos 2 meses. Tal como lo predije, ni un día después de mi última actualización, todos ya se habían enterado y comenzaron a contactarme sin parar. Mi familia estaba convencida de que había manipulado de alguna forma al abuelo para quedarme con todo. Ni siquiera intenté explicarlo, porque sabía que nadie me escucharía. Simplemente apagué el teléfono y me alejé del ruido. Unas horas después, finalmente reuní el valor para leer la carta que mi abuelo me dejó. Las primeras líneas hablaban de lo orgulloso que estaba de mí y del tipo de vida que quería que tuviera. Esa parte decidí guardarla solo para mí. Pero luego continuó explicando su decisión. Me dijo que sabía que estaba molesto con él por haber hecho todo de esta manera, pero que solo quería ser justo. No tenía nada que demostrarme, pero aún así decidió incluirme en su testamento porque confiaba en mí. También se disculpó. Dijo que lamentaba haberme hecho pasar por todo esto y que no haberme dejado decirle adiós fue una de sus mayores penas. Sin embargo, explicó que no quería que pasara sus últimos días aferrado a él en lugar de vivir mi propia vida. Además, nunca le gustaron las despedidas y prefería que nuestra última conversación no fuera una llena de tristeza. Lloré mientras leía sus palabras. Había esperado tanto tiempo por algo así. Por un simple adiós. Ahora lo tenía, pero no de la forma en la que quería. Al día siguiente, mi tío Jim fue el primero en presentarse para confrontarme. No perdió el tiempo con formalidades, solo me preguntó cómo lo había hecho. Le respondí con la verdad, yo no había hecho nada. El abuelo les dio a todos una oportunidad justa de obtener parte de su fortuna, y ellos mismos fueron los que fallaron en la prueba. Eso lo enfureció aún más. Le recordé que le había rogado que fuera al funeral, al igual que a los demás, pero todos decidieron rechazar al abuelo en su despedida. Le pedí que dejara de molestarme y, después de algunas amenazas vacías, se marchó. Pero Jim no fue el único. Otros familiares también intentaron presionarme para que les diera dinero. Al ver que los ignoraba, empezaron a presentarse en la casa del abuelo exigiendo lo que llamaban justicia. Decían a todos los que escucharan que les había robado lo que legítimamente les pertenecía y trataron de poner a otras personas en mi contra. Fue entonces cuando decidí actuar. El abuelo tenía empleados de confianza que conocían todos los negocios de la familia. Les pedí que investigaran a fondo, y pronto descubrimos que muchos de mis propios familiares llevaban años robándole dinero. Algunos lo hacían de forma descarada, mientras que otros lo justificaban como préstamos que nunca pagaban. Así que tomé una decisión drástica. Despedí a todos los que trabajaban en negocios que el abuelo les había dado. Cualquier ayuda financiera que todavía estuvieran recibiendo de él fue cortada de inmediato. Y como era de esperar, eso solo los hizo enfurecerse más. Intentaron demandarme, convencidos de que podrían recuperar algo, pero fue en vano.
El abuelo se había asegurado de que nadie pudiera quitarle el dinero a quienes él había elegido. Lo que creo que nunca imaginó era que yo sería el único en recibirlo. Hace una semana, algunos de los mismos familiares que me atacaron, incluyendo a Jim y Sophie, regresaron. Esta vez, no vinieron a exigir nada. Vinieron a rogar. Dijeron que estaban en una situación desesperada, sin empleo y sin nadie que los ayudara. Me prometieron que harían lo que fuera necesario si les daba otra oportunidad. También juraron que nunca volverían a robar de los negocios de la familia. En ese momento, entendí que el abuelo los habría ayudado, pero no de la manera que ellos querían. Así que les di trabajo. Pero no en los mismos puestos cómodos y bien pagados que tenían antes. La mayoría fueron asignados a empleos de esfuerzo físico, trabajos pequeños que les enseñaran el valor del dinero. No tuvieron más opción que aceptar. No estaban felices, pero tampoco tenían alternativa. Y por supuesto, no les di dinero gratis. Las personas que habían robado ahora tenían que trabajar el doble para ganar lo mismo que antes. Lo odiaban, pero no podían hacer nada al respecto. En el fondo, creo que al abuelo le habría encantado ver esto. Solo espero haber honrado bien sus deseos. Dios, cuánto lo extraño. Actualización 5. Esta es una actualización necesaria para contarles qué ha pasado con mis familiares en el último tiempo, especialmente con aquellos que aceptaron los trabajos que les di. Cuando tomé la decisión de emplearlos, muchas personas me dijeron que estaba cometiendo un error. Que no merecían segundas oportunidades, que solo se aprovecharían de mí, que tarde o temprano me traicionarían de nuevo. Y aunque en parte sabía que tenían razón, también había algo en mí que quería creer que, si tenían que enfrentarse a la realidad del esfuerzo, quizás cambiarían. O al menos, que finalmente aprenderían una lección. Pero, como siempre, mi familia demostró su verdadera naturaleza. Algunos renunciaron a los pocos días. Supongo que pensaban que encontrarían algo mejor o que eventualmente me cansaría de todo esto y los perdonaría, devolviéndoles sus antiguos empleos. Pero nunca les prometí nada de eso. Solo les ofrecí la oportunidad de aprender el verdadero valor del trabajo. Aquellos que encontraron otro empleo no están mucho mejor de lo que estaban conmigo. Descubrieron lo que significa empezar desde cero sin los privilegios que alguna vez tuvieron. Y otros, simplemente, no han conseguido nada. Pero los que se quedaron, esos fueron los que más me decepcionaron. No porque esperara demasiado de ellos, sino porque, a pesar de haber perdido todo, a pesar de estar en una situación desesperada, volvieron a hacer exactamente lo mismo. Intentaron robar otra vez. La diferencia es que, esta vez, yo estaba preparado. Desde el principio, me aseguré de que cada lugar donde trabajaban estuviera bajo vigilancia. Instalé cámaras, establecí controles estrictos, y me aseguré de que las personas de confianza del abuelo estuvieran al tanto de todo. Al principio, se comportaron. Quizás por miedo, quizás porque aún tenían la esperanza de que cambiaría de opinión y les devolvería su antigua vida. Pero tarde o temprano, volvieron a ser los mismos de siempre. Uno por uno, intentaron aprovecharse de su posición. Algunos intentaron desviar dinero, otros robaron productos o materiales, e incluso hubo quienes intentaron sobornar a sus supervisores para obtener un trato especial. Pero cada uno de ellos fue descubierto. Uno a uno, fueron despedidos. Pero no solo eso. Varios enfrentan demandas por los robos que intentaron cometer. Algunos incluso podrían terminar con antecedentes penales por sus acciones. Y lo más irónico es que ahora están peor que nunca. Los mismos familiares que me acusaron de robarles la fortuna del abuelo, que intentaron hacerme ver como el villano, que dijeron que no podrían vivir sin lo que les correspondía, ahora no tienen absolutamente nada. El dinero del abuelo, el mismo que despreciaron y del que se aprovecharon mientras estuvo vivo, se ha ido para ellos. No les queda nada más que sus propias decisiones. Ahora, finalmente entiendo por qué el abuelo hizo lo que hizo. Si él les hubiera dejado dinero, si les hubiera dado siquiera una pequeña parte de su fortuna, todo esto habría sido diferente. No porque les hubiera cambiado la vida, sino porque nunca habrían aprendido nada.
Habrían seguido viviendo con el mismo sentido de derecho, sin entender el valor del esfuerzo. Tal vez yo nunca debí darles una oportunidad. Pero en el fondo, siento que tenía que hacerlo. Ahora no tengo dudas de que mi abuelo tenía razón. Y si de algo estoy seguro, es que él no se arrepentiría de su decisión.